La lectura de la palabra de Dios en esta oportunidad quiero compartirla en Habacuc capítulo 3, versículo 1 al 6. La oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y dice la palabra del Señor: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Sus caminos son eternos. Y quiero hablar en este momento un poquito, antes de comenzar a orar, acerca de tener la importancia de saber orar en medio de la crisis. Saber orar en medio de la crisis. Conocer el carácter de la verdadera oración. Sabemos que Habacuc aquí expresa en forma de oración la revelación que Dios le dio. No obstante, esta oración es al mismo tiempo una maravillosa pieza de poesía titulada, como dijimos en el título, Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Fue una oración acompañada de música, ni triste ni alegre, sino expresiva de una profunda emoción. Mis amados, no hay duda de que el profeta fue movido hasta las fibras más profundas de su ser con emociones conflictivas, pero predominaron aquellas de triunfo y victoria. Todo el capítulo es un registro de la oración del profeta. La oración, sepamos esto, es más que una simple petición e incluye alabanza, agradecimiento, reminiscencia y adoración. El recuento de la historia, tal como lo hace el profeta, es con frecuencia una parte esencial de la oración. Las grandes oraciones de la Biblia son aquellas que los hombres han efectuado, acercándose a Dios, adorándolo por la maravilla de lo que Él hizo en el pasado, no por lo que está, por el dolor o llorando por el dolor que estamos pasando en el presente, sino exaltándolo por la maravilla que Él ha hecho en el pasado. Basaron sus peticiones sobre esos hechos, de manera que todo este capítulo constituye una gran y verdadera oración. ¿Por qué lo digo esto? Porque a veces, en muchas ocasiones, nosotros venimos llenos de necesidad delante de Dios a orar, y eso está bien. Él es el que dice que vengamos a su presencia, que nos acerquemos más bien a su presencia. Pero pienso que nosotros, amén de que conocemos que estamos frente a un Dios soberano, debemos tener precaución y cuidado de la manera que nos vamos a presentar delante del Señor, y tener presente cómo nos estamos presentando delante de Dios, porque a veces muchos de nosotros nos presentamos delante de Dios como personas malagradecidas o como niños malcriados y quejumbrosos, que cuando su padre a tiempo no le trae lo que le pidieron, vienen a reclamarle y a decirle: tú no me quieres, tú me abandonaste, te pedí el agua y no me la traíste, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros debemos tomar esto en cuenta,
Porque las grandes oraciones, escúchame bien, de esos hombres que en la Biblia encontramos, que esos hombres efectuaron, vinieron pronunciando ellos mismos los hechos gloriosos de Dios, y con esa expresión demostraban que eran personas que conocían a Dios y que estaban frente a un Dios justo, y que aunque ellos en ese momento se encontraban en aprieto, en situaciones difíciles, en situaciones horribles, ellos como quiera venían como de una manera recordándole a Dios cuán grande Él fue en el pasado, cuán grande ha sido y cuán grandes son sus maravillas. Y en eso basaban sus peticiones, no en quejas, no en reclamos, no en lamentos como ahora yo escucho, o en decretos y declaro, en órdenes. El segundo verso de este capítulo es un modelo de lo que debe ser la actitud de un cristiano en un tiempo de crisis o adversidad. El cristiano que está atravesando hoy por un momento difícil, cuando viene a Dios, no puede presentarse olvidando los hechos gloriosos de Dios, la misericordia que ha tenido a nivel histórico con su pueblo Israel y aún contigo o quien está pasando dicha situación. Venir a Dios recordando sus maravillas es una forma de alabarle. Venir a Dios en oración en el momento más crucial de la vida, recordándonos de lo grande que es Dios, es una manera de ser agradecido con el Señor y de demostrarle a Dios que aunque hoy tal vez estamos en la crisis de la salud, de la economía, del problema familiar, nosotros como quiera estamos pendientes de los hechos gloriosos que Él ha realizado con nuestra vida, y más que con nuestra vida, con nuestros antepasados. Hoy nos enfrentamos a una situación mundial que bien puede conducir a los creyentes de mente espiritual a pensar en este libro de Habacuc. Nuestro problema vuelve a ser, y nuestra pregunta viene: ¿por qué no interviene Dios? ¿Por qué permite Dios estas cosas? ¿Por qué es que los impíos tienen tanto éxito? ¿Por qué no desciende Dios para avivar a su iglesia? Incluso escuchamos personas diciéndole a Dios: trabaja, Señor, trabaja. Ante estas situaciones, mis amados, nuestra actitud debe ser la misma del profeta. Ante la situación difícil que tú y yo estamos atravesando tal vez hoy, debemos recordar la actitud del profeta Habacuc y ser agradecido, porque hay gente que te oye cuando tú oras. Y si analizamos la oración del Padre Nuestro, la oración modelo, nos vamos a dar cuenta que aquí el Señor nos manda que recordemos que el Dios es nuestro Padre y que Él está en los cielos y que es todopoderoso. A veces venimos a orar como personas miserables, como personas llenas de depresión, como personas llenas de falta de fe, como que no creemos a Dios. El hombre que confía en Dios, cuando ora, aunque está en crisis o en un momento duro, reconoce la grandeza del Señor. No viene con quejas y lamento. No viene quejándose delante del Señor. Amado hermano, la actitud de Habacuc fue buena y lo fue durante los oscuros días de la guerra o de situaciones difíciles, como hay ciertos peligros sutiles que siempre amenazan al creyente de la misma manera que lo hicieron con el profeta Habacuc. El enemigo, como un ángel de luz, procura sacar ventaja de cualquier perplejidad nuestra y nos hace mirar a lo que no corresponde y torcer de esta manera nuestra actitud hacia Dios. Eso era lo que el enemigo estaba buscando con Job.
Aquí tenemos, amados hermanos, delante nuestro la actitud que debe caracterizar al cristiano en un tiempo de adversidad y de prueba, cuando habla con su Señor. Y la oración hecha del corazón del hombre que está en prueba y en conflicto debe tener algunos elementos esenciales para que esa oración sea verdadera. Número uno, debe tener humillación. En primer lugar, notamos cómo el profeta se humilló a sí mismo, o sea, su actitud de humillación. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Ya no es la actitud de alguien que alterca con Dios o de quien quiere que tiene la solución en sus manos, o de quien cuestiona a Dios acerca de lo que permitió que ocurriera, como puede apreciarse en los primeros capítulos. Ni siquiera protesta por lo que Dios le ha dicho. De la perplejidad intelectual ha progresado a una convicción espiritual. Tampoco él apela a Dios para que invierta su propósito de juicio. Menos aún existe un pedido para que Dios detenga su mano del juicio y perdone a Israel. Si observamos en el profeta un reconocimiento de que la decisión de Dios para con su pueblo es perfecta, que Dios es absolutamente justo y que el castigo para Israel está bien merecido. Todo esto refleja una completa sumisión a la voluntad de Dios. Pero a veces nosotros clamamos y nos pasamos largas horas pidiéndole a Dios, pero es peleando con Dios. Es cuestionando al Señor. Peleando con Él, peleando con Él, peleando con Él. A veces oramos, pero con el corazón lleno de resentimiento. Y creemos que Dios nos va a escuchar o nos va a dar lo que le estamos pidiendo, cuando aún nuestro corazón está lleno de odio, de rencor. Aún con Dios hay gente que está enojado con Dios. Usted ve esa gente que le ha pasado un fracaso y todo el tiempo se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó? Porque ellos creen que no se merecen nada y no han descargado ese concepto equivocado de en cuanto a lo que ha pasado en su vida y en cuanto a Dios se refiere. ¿Cómo Dios me dejó a mí pasar por esto? Hermano, esa es una oración incorrecta. Es una oración incorrecta. No hay ningún esfuerzo por defender a Israel en el profeta Habacuc o a sí mismo, sino una franca confesión de pecado y un reconocimiento de la justicia, la santidad y la rectitud de Dios. Como Daniel dice, nuestra es la confusión de rostro. Amado hermano, no queda un solo, digamos, vestigio de justicia propia, sino un completo reconocimiento del profeta de pecado y total sumisión al juicio de Dios que se avecina sobre la nación. Pero ¿cuántos de nosotros nos ponemos a luchar con Dios? Mira, Señor, lo que me ha pasado. ¿Por qué me pasó esto a mí, Señor? Yo que esto, yo que lo otro. Y entonces entramos en nuestra oración, lejos de convertirse en una oración de humillación, se convierte en un reclamo constante a Dios. Hermano, ¿cómo llegó Habacuc a esta posición? Mire, al parecer ocurrió cuando dejó de pensar en su propia nación o en los caldeos y contempló solo la santidad y la justicia de Dios contra el oscuro fondo del pecado en el mundo. Y le diré algo, amados hermanos, nuestros problemas con frecuencia se pueden rastrear en nuestra insistencia en mirar al problema inmediato según nuestra propia óptica, en lugar de observarlo a la luz de Dios. Mientras Habacuc estaba mirando a Israel y a los caldeos, estuvo turbado.
ahora los ha dejado de lado y sus ojos se han fijado en Dios, en su soberanía, en su poder, en su autoridad, en su grandeza y en el derecho que tiene Dios de hacer lo que le da la gana. Porque Dios tiene derecho de hacer lo que quiere. Usted y yo no nos creamos a nosotros mismos, tampoco hicimos este mundo. Quien hizo todo esto fue Dios y el dueño de todo es Dios. Y Él es el que sabe lo que va a hacer y cómo lo va a hacer y con quién lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. No somos nadie para altercar con Dios. Habacuc empezó a fijar y a observarlo todo a la luz de Dios. Y ese es el problema de nosotros. Que todo lo que nos llega empezamos a verlo a la luz de los hombres, de acuerdo a nuestra propia óptica, de acuerdo a nuestro rencor, a nuestro orgullo, creyéndonos la gran cosa, creyéndonos que no merecemos nada. Mire, hay momentos que Dios te va a pasar por el calador para que te arregle, para que aprenda. Esa es la manera de Dios y a su manera está bien. Mientras Habacuc estaba mirando a su manera en medio de la crisis, no podía entender la verdad. ¿Cuántos de nosotros estamos mirando en la prueba que estamos pasando a nuestra manera? Y estamos llenos de reclamos. Yo no me merezco esto. Pues tú le estás diciendo a Dios, tú te equivocaste, tú eres injusto, Dios. Eso es lo que tú le estás diciendo. Tú eres injusto, Señor. Tú no sabes lo que estás haciendo. Tú podías permitir otra cosa, pero no esa. No alterque con Dios, humíllese lo que usted tiene que hacer y yo también, en medio de cualquier problema, en medio de cualquier dificultad. Eso es lo que Dios quiere ver. Amado hermano, Habacuc volvió a la esfera espiritual de la verdad, de la santidad de Dios, del pecado en el hombre y el mundo, de manera que puede ver los eventos en una perspectiva completamente nueva. Ahora se ocupa de la gloria de Dios y no de otra cosa. Tuvo que olvidar que los caldeos eran peores pecadores que los judíos y reconocer que Dios los iba a utilizar a pesar de plantear un problema tan complejo. Esa actitud le había hecho olvidar el pecado de su propia nación. Por eso se concentró en los pecados de otros, los cuales aparentaban ser más graves. Mientras permanecía en esa actitud, quedó en la perplejidad, descontento en su mente y corazón. Sin embargo, el profeta fue levantado completamente de ese estado para ver la maravillosa visión de Dios en su templo santo y la humanidad pecaminosa y todo el universo debajo de él. Al ver los hechos de esa manera, la distinción entre israelitas y caldeos se tornó en algo sin importancia. Ya no era posible considerar la exaltación, ya sea como nación o como individuo. Cuando las circunstancias se observan desde un punto de vista espiritual, solo puede haber un reconocimiento de que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así hay personas que ellos se creen que nunca pecan, que ellos se creen perfectos en las iglesias, que ellos se creen que nunca le puede llegar algo y que Dios le puede permitir cierta situación porque se creen perfectos, porque se creen intachables, porque se creen lo mejor. Y cuando le llega alguna situación, entonces empiezan a altercar con Dios, empiezan a altercar con la iglesia, y hasta que tú no te humilles y veas todo desde la óptica espiritual, no vas a cambiar. Aprendamos de Habacuc. Déjate de estarte mirando como con la vista humana y reconoce tu miseria. Reconoce que hay engaño en tu corazón. Reconozcamos que hay mentira dentro de nosotros. Reconozcamos que somos malos, que somos imperfectos y que necesitamos ser transformados por el poder del Señor. Cuando usted entiende esto, no importa lo que le llegue, usted va a adorar a Dios porque usted va a decir, ¿quién soy yo? Un miserable, lleno con un cuerpo corrupto que solamente Jesucristo lo puede cambiar.
Hermano, la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Lea Romanos capítulo 3, versículo 23. Déjate de estarte creyendo el más espiritual de la iglesia, porque habla un ching en lengua, porque salta muchísimo, porque dice gloria a Dios duro, o porque te congrega toda la noche, o porque tiene una ropa que tú entiendes que esa es la ropa correcta. Déjate de estar creyéndote perfecto, que perfecto solamente Jesucristo. Y si no, lea primera de Juan capítulo 5, versículo 17. Como le dije, Romanos capítulo 3, versículo 23. La santidad de Dios y el pecado del hombre son lo único que cuenta. Por eso tenemos que mirar a Cristo y tenemos que mirar al Señor. Aquí está la clave de la situación actual. ¿Vemos nuestra necesidad de humillarnos? ¿Vemos esta necesidad como miembro de la iglesia? ¿La vemos como ciudadanos de nuestra nación? Nos enfrentamos a veces con una situación mundial sin saber qué es lo que va a ocurrir. ¿Habrá otra guerra? ¿Seguirán los hombres matando a sus mujeres? ¿Continuará el pecado? Amado hermano, hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Hemos reconocido la condición actual de nosotros mismos? Le diré, nuestra infidelidad produce castigo, nuestro pecado produce juicio, el pecado trae consecuencia y eso es lo que hemos hecho. Y mientras tú te creas que no falla y no pida perdón y te arrepienta, entonces vas a seguir en medio de esa prueba, en medio de esa situación. No es bíblico ni tampoco espiritual mirar solo a lo que es evidentemente impío. Cristianos, aún sus líderes tienden a dar la impresión de que el único problema es la posmodernidad. Y hemos caído en el error en que Habacuc estuvo atrapado por un tiempo. Con frecuencia oímos decir, la iglesia cristiana no está bien. Y debemos levantarnos en el nombre del Señor y empezar a reconocer nuestro pecado y humillarnos delante del Señor. Si tú no te humillas, aunque tú ayunes 40, 50, 20 días, 100 días, de nada te sirve. Tienes que humillarte y venir delante de Dios y pedir perdón al Señor y perdonar a la gente que está a tu lado, pero perdonarlo de verdad, porque a Dios le agrada. Entonces aquí vemos a Habacuc humillado. Cuando se humilla, empieza a ver las cosas desde una óptica diferente. Número 2, adoración. Existe un segundo elemento en la oración principal o buena, que es la adoración. Y dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Mire, temor no significa, en este caso, que Habacuc sintiera temor por las situaciones que habían de venir, según la revelación que Dios le dio. No se trataba del temor por el sufrimiento que había de venir. La expresión sugiere más bien estar embargado por el asombro en la presencia de un Dios tan grande, la de una profunda adoración y respeto por Dios y sus caminos. Dios le había hablado acerca de su plan histórico. Por eso el profeta, meditando sobre el hecho de que Dios está en su santo templo y todo el mundo a sus pies, quedó maravillado y asombrado. Cuando reconoció la santidad y el poder de Dios, dijo, temí. Porque tú no eres temeroso de Dios hasta que tú no lo conoces. Cuando tú lo conoces de verdad, tú temes. Pero no un temor de pánico, sino un temor reverencial. La actitud de temor reverente de la que se habla en Habacuc 5:7 es una actitud que no vemos a veces entre cristianos, ni siquiera entre los que dicen que están en santidad y que son súper espirituales, porque a veces mentimos. A veces mentimos. Tú sabes la gente que se cambia de iglesia y dice, varón, Dios me habló. Y a veces no es verdad. Tú sabes las veces que decimos, yo no le tengo mala voluntad a fulano, pero cuando lo vemos le ponemos el truño. Usted es un mentiroso delante de Dios. Usted sabe las veces que decimos, yo perdoné, pero mentira. No estamos perdonando a nadie porque seguimos mandándole fuego, seguimos atacando al otro. Bueno, entonces tu adoración no llega al Señor.
Adorar no tiene que ver con tú cantar un canto. Tú tienes que tener temor. Cuando tú tienes temor de Dios, un temor reverente, tú le sirves de todo corazón y tú le adoras en tu estilo de vida, porque tú vas a actuar conforme a sus principios. Amén. Necesitamos, amados hermanos, acercarnos a Dios, al Señor, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Lea Hechos capítulo 12, versículos 28 y 29. Y esto es esencial para un buen entendimiento de los tiempos que vivimos. Debemos aprender a ver a Dios en su santo templo por encima del flujo de la historia y de las cambiantes escenas del tiempo. En la presencia del Señor, lo más sobresaliente es la naturaleza santa de Dios y nuestro propio pecado. Entonces nos humillamos y con reverencia le adoramos. Y aquí vemos por último que viene la petición. Primero la humillación, la adoración y luego la petición. Finalmente llegamos, podemos decir, al aspecto de la petición. El apóstol Pablo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. La verdadera oración simple incluye estos tres elementos, amados hermanos: humillación, adoración y por último petición. ¿Cuál es la petición en el caso de Habacuc? No es la liberación o alivio, ni tampoco que Dios tenga misericordia de su pueblo, ni que impida la guerra con los caldeos. No pide que se evite el sufrimiento, el saqueo de Jerusalén y la destrucción del templo. No efectuó tal petición porque había comprendido que estos eventos eran inevitables y estaban bien merecidos. No le pide a Dios que cambie su plan. La única carga que pesa sobre el profeta ahora es su preocupación por la causa, la obra y el propósito de Dios en su propia nación y en el mundo entero. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, cuando venimos delante de Dios, a veces venimos enfermos, con una deuda grandísima, con problemas en la familia, llenos de muchos problemas? Y lo que le venimos a decir: Señor, quítame esto, quítame esto, quítame esto. Varón, busca lo que Dios quiere hacer en ti. Hay un momento que tú tienes que darle gracias a Dios. Hay un momento que ya lo que tenemos que darle gracias al Señor. No nos vamos a ganar el cielo por aparentar como que si Dios no nos oye. Está bien, tenemos que seguir orando. Pero hay un momento que ya hay que darle gracias a Dios. Hay un momento que hay que darle gracias al Señor. El apóstol Pablo conocía de lo que nosotros estamos hablando. El apóstol Pablo conocía. Dice: rogué al Señor 3 veces. 2 Corintios capítulo 12, versículo 8. 3 veces rogué al Señor que me quitara el aguijón. Pero él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dijo Pablo, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en este aguijón, me regocijo en los insultos, me regocijo en las privaciones, me regocijo en la prueba, en las dificultades, en la necesidad, en el sufrimiento me regocijo. Pero ¿cuántos de nosotros estamos bravos con Dios? Quítame esto, y me voy para allá, y vuelto loco, desesperado, y voy para acá, y voy allí, y vengo aquí, y Dios ven, y si alguien te dice: vamos a pedir a fulano para que ore por eso, para que Dios lo quite ahora, y Dios diciéndote: no te lo voy a quitar, no te lo voy a quitar. Pero a veces, porque no tenemos nuestra vista espiritual bien, no vemos que Dios dijo que no.
Porque estamos ciegos como estuvo Habacuc, concentrado, mirando con la vista carnal, no con la espiritual. Hay cosas que usted le va a pedir a Dios que Dios no se la va a dar, hermano. La Biblia dice que todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, pero es lo que esté dentro de la voluntad de Dios. Y el cristiano tiene que entenderlo y tiene que saberlo para que no se decepcione. Hay cosas que tú tienes que aprender a convivir con ellas y darle gracias a Dios y alabar al Señor. No volverte un cristiano quejumbroso, quejándote. Olvídate de eso y adora a Dios con esa prueba. Y pídele al Señor que te fortalezca. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado al grave error de decir Dios no me oye? Le he pedido y no me da lo que le pido. Que cambie mis hijos, que me ayude a salir de aquí, que me dé el carro, y Juan, y aquello y lo otro. Y vivimos un evangelio de queja y de lamento, de amargura. Y entonces al final de la jornada nos descarriamos muchas veces porque no vemos la petición contestada. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios y déjate de estar mirando las cosas con una óptica carnal. Y mira las cosas desde la óptica de Cristo, porque Dios sabe lo que está haciendo. ¿Cuántos cristianos que han perdido el gozo y la paz? Arrástrese como una serpiente si es necesario, pero lleve su problema y entrégueselo a Cristo, pero no se devuelva del camino. Si ha pedido y no ha visto esa petición contestada, siga alabando al Señor. Si ha orado, ha ayunado, se ha ido al monte, se ha ido a la loma, a la montaña, se ha ido al tabernáculo, al lugar santo, al santísimo y nada, siga alabando y haga lo que dijo Pablo, hermano, gócese. Gócese con el Señor. No se duerma. Dijo Pablo, por eso me regocijaré. Gózate, vive con lo que tiene y alaba al Señor, que lo que tú te estés pasando no te impida darle la gloria a Dios hasta que Él te lo quite. Pero ¿cuántas veces decimos, si me quita esto, voy a dar aquello? Señor, voy a diezmar si tú me quitas al marido que me da golpe. Señor, si el negocio sube, yo voy a diezmar. Empieza a diezmar de los 5 pesos que reúne y métete en fe. Y créele a Dios, créele al Señor, que a Dios no se le pone en jaque, porque a Dios no se le puede poner, nadie lo va a lograr. Habacuc estaba orando un tiempo de manera equivocada, pero luego reflexionó porque se dejó llevar. No te desilusione, mi amado, mi amada. Es probable que estés mirando la prueba desde una óptica carnal y no espiritual. Acuérdate que la prueba de tu fe produce paciencia. Entonces, ¿cuál es el problema? No es al cielo que queremos llegar. Vamos a gozarnos. Mientras Habacuc tenía su vista puesta en los caldeos, en Jerusalén, ¿cuáles eran mejores, cuáles eran malos? No se merecen esto. Tuvo problemas, pero tuvo que ceder. Hay gente que me oye que tiene que ceder. Y hasta que no ceda y deje de altercar con Dios, se humille y reconozca su miseria espiritual y venga delante de él y le diga, Señor, como tú dices, entonces vas a ver que el mundo espiritual, escúchame bien, se va a abrir en tu vida. El mundo espiritual se abrirá en tu vida de tal manera que las bendiciones que llegarán a ti serán muchas y Dios se glorificará en tu vida. Pero tienes que aprender a gozarte. A veces le pedimos a Dios hoy una cosa y ya estamos bravos si no la vemos de una vez. Mire, oramos con fe para que Dios lo haga ahora. Pero si no lo hace, como quiera lo vamos a alabar porque Él sabe lo que está haciendo. Y nunca vamos a decir que Dios no me oye. Dios nos oye porque Él lo oye todo.
Y la iglesia tiene que ver eso así. Habacuc, su único deseo es que las cosas estén bien hechas y la de Dios. Había llegado al punto en que, en efecto, podía decir: lo que yo y mis compatriotas tengamos que sufrir no importa, con tal de que su obra sea avivada y mantenida en pureza. Su gran ruego es que Dios avive su obra en medio de los tiempos. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Esta expresión, en medio de los tiempos o medio de los años, se refiere a esos eventos terribles y que estaban profetizados para ser cumplidos en esos tiempos. En otras palabras, Señor, no importa el tiempo que tú nos permitas vivir, haz conocer tu obra, avívanos en medio del tiempo que tú nos permitas llegar. ¿Qué es lo que tú tienes que decirle? Señor, en esta prueba, avívame. Eso es lo que tú tienes que pedirle. En medio de este dolor, avívame. Que yo pueda alabarte, que yo pueda predicar, que yo pueda congregarme, que yo pueda cumplir contigo. Eso es lo que tú tienes que decirle al Señor y dejar de estar altercando con Dios y dejar de estar peleando con Dios. Pablo dijo en Romanos: oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? No somos nada. Así es. Amado hermano, alaba a Dios en medio de los tiempos. ¿Qué tiempo estás viviendo? ¿Se afectó tu salud, tu problema matrimonial? No piense en hacer cosas indecorosas. Sigue siéndole fiel a Dios, porque eso es parte de avivar la obra de Dios, no importando el tiempo. Te llegó el tiempo del hambre, de la hambruna. Te llegó el tiempo donde te han humillado. Te llegó el tiempo del desempleo. Te llegó el tiempo de la crítica, donde nadie te hace caso, donde nadie te quiere, donde en tu mismo lugar de adoración te humillan. Dile: Dios, aviva tu obra en medio de este tiempo duro que estoy pasando. Te llegó el tiempo donde tienes que cosechar la actitud indecorosa que tuviste en tu juventud y hoy estás cosechando el fruto de lo que sembraste. Pues dile: Señor, yo te voy a ser fiel. Yo voy a alabar tu nombre. Lo importante es la salvación aquí. Yo voy a alabarte, no importa. Sí, porque hay gente que hoy están pasando por cierto problema y fue por su mala cabeza. Entonces hay que decirle que las malas consecuencias acarrean, el pecado acarrea consecuencias. Aunque usted sea cristiano, usted va a vivir con su consecuencia. Ahora se va a salvar si se arrepintió de corazón. Y yo quiero que tú me entiendas con esto que te estoy diciendo. Por ejemplo, si tú eres un hombre y te fuiste por ahí a la calle y en una noche de pasión estuviste con una mujer que no era la tuya y la embarazaste, te arrepentiste, todo se restituyó, tú eres un hombre otra vez en santidad, pero tu muchachito está ahí están las consecuencias. Y esa mujer tal vez te va a andar todo el tiempo buscando los 50 pesos de la leche, te va a hacer la vida imposible, etcétera, etcétera. Esas son consecuencias. Dios te perdonó. Tal es el caso de aquel que se va a la calle, se enferma de una terrible enfermedad, de un virus, el SIDA. Viene, se convierte de nuevo, se reconcilia, Dios lo perdona. Para salvación no hay problema. Pero muchas veces se mueren con su SIDA ahí, se mueren con su dolor, consecuencia del pecado. Para salvación no hay problema. Entonces, yo no quiero pecar. No pequemos, porque el pecado trae consecuencias. Hay gente que Dios, quítame esto. Ay, Dios mío, yo tuve 4 muchachos con esa mujer y ahora esa mujer me hace la vida imposible. Desde que dejo de llevar el dinerito, hasta en la iglesia me hace yuca y me arma escándalo. Ay, Señor, quítalo. Y ayunando para que Dios lo quite. Son consecuencias que usted tiene que vivir con ellas muchas veces. Y ahí es donde usted tiene que decirle: Dios, aviva tu obra en este tiempo. Estoy perdiendo el carro. Aviva tu obra en este tiempo. Me voy a olvidar de quién yo soy. Me voy a olvidar de mi título, de mi dinero, de mi apellido. Me olvidé. Solo te suplico que avive tu obra en medio de este tiempo. Te tocó el tiempo de que tu salud ha sido afectada. Lo más importante es la obra del Señor. Dile: aviva, oh Dios, tu obra en medio
de este tiempo. Estoy preocupado, Señor. No por lo que me pasó a mí, porque yo no soy nadie, sino para que tú avives tu obra en medio de este tiempo. ¿Cuál es tu tiempo que estás viviendo hoy? ¿Y qué oración estás haciendo? ¿Estás atacando a Dios para que te quite eso? Mejor dile, aviva tu obra en medio de este tiempo. Eso fue lo que hizo Habacuc. Esta es una oración sumamente apropiada para que la iglesia la haga el día de hoy. Amados, si nos preocupamos más por el riesgo que significa afrontar una situación, entonces tenemos problemas. Debemos preocuparnos mejor por lo espiritual. La gloria de nuestro Dios Todopoderoso, la salud de la iglesia y la condición espiritual, la prosperidad, el futuro de su causa entre los hombres, está en las manos de Dios. Para Habacuc no solo había una preocupación, a pesar de saber lo que iba a ocurrir, rogó por un avivamiento de la causa de Dios en Israel. Y la palabra hebrea utilizada para aviva aquí tiene el significado básico, ¿verdad?, de preservar. ¿Ok? No es como mucha gente dice, aviva tu obra en medio de los tiempos, un culto brincando y saltando y que nadie sabe lo que se está haciendo. Eso no es. La palabra hebrea que se utiliza ahí de aviva tiene el significado básico de preserva, mantener vivo. Aleluya. El gran temor de Habacuc era que el pueblo de Dios fuera completamente destruido. Por eso es donde viene la oración, aviva tu obra en medio de los tiempos. De manera que oró pidiendo, preserva. Oh Dios, mantén en vida. No permita que seamos abatidos, destruidos. Además, avivar no solo significa mantener en vida o preservar, sino también purificar, corregir y eliminar lo malo. ¿Usted está entendiendo lo que estamos hablando? ¿Cuántos de nosotros en medio de lo que estamos pasando le decimos, Señor, presérvame en tu camino, no deje que yo me enfríe, no me dejes abandonar la iglesia, no permita que yo deje de orar, no permitas, ayúdame para yo seguir leyendo la palabra, seguir haciendo la obra, que yo no entregue el cargo en este tiempo que estoy pasando, que aunque tengo hambre yo pueda adorarte, que aunque esté con problemas yo pueda mantenerme firme. Eso es lo que estaba pidiendo Habacuc. Corrígeme, quita de mí lo malo. Mira, yo estoy pasando por esta situación. Si esto me está sucediendo por algo que yo he hecho, quítalo de mí. Ayúdame a reconocerlo. Ayúdame a entender las cosas ocultas que tengo que no las conozco. Eso es humillarse delante del Señor. Yo me atrevo a decir que Habacuc se humilló en todo momento. Amados, amadas, aprendamos de la palabra y pensemos y analicemos de qué manera estamos nosotros hoy orando al Señor. Estoy orando mucho, sí, bastante, pero ¿de qué manera lo estoy haciendo? ¿De qué manera lo estoy haciendo? ¿Estoy orando, haciendo oraciones egoístas para mi propio beneficio? ¿Estoy orando para mí, para que mi apellido quede arriba porque yo soy don fulana, doña fulana o don fulano? ¿O estás pidiendo para la gloria de Dios? En ese tiempo que estás viviendo hoy, ¿te sientes humillado o humillado? Dile, Dios, avívame, aviva tu obra en medio de este tiempo, pero no para tu propio ego, sino para la gloria de Dios. Quiero orar contigo. Cada vez que estudio la Biblia y leo estas cosas de la palabra y me siento a analizar la palabra, me doy cuenta que solo sé que no sé nada y que tengo que seguir escudriñando. Porque cuántas veces hemos creído que Habacuc lo que está pidiendo ahí es una bulla, es un ruido, es un brinco. ¿Cuántas veces lo hemos creído así? No, Habacuc no está diciendo eso. Corrige la obra, perfecciónala en medio de esta prueba que viene. Manténla. Que aunque venga esa situación, mantén la obra. Oremos con sabiduría, amados hermanos, en el nombre del Señor. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos. En esta hora nos postramos ante tu presencia y te pedimos que nos ayude a mirar estos ejemplos que tú nos das de tu palabra.
Señor, en el nombre de Jesús, que nos acerquemos a ti con sabiduría y conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Gracias, Señor. Amén.